Y bueno, vamos ahora con la entrevista de esta mañana, y es que la Organización Mundial de la Salud dijo que el virus el coronavirus llegó para quedarse en el mundo. Además, la epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud aseguró que México está transitando a ciegas por esta reapertura, derivado a que no existe una prueba de diagnóstico enfocada al coronavirus llamada PCR. Pero aquí lo importante, más allá de estos términos técnicos, es saber si en realidad hay una nueva normalidad y cómo tenemos que protegernos nosotros como ciudadanos, a nuestra familia, ante este regreso a la nueva normalidad. Le agradezco al doctor neumólogo Jicotencal García Jiménez, que nos acompaña esta mañana a través de videollamada. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, y que estuvo con nosotros al inicio de la pandemia también para explicarnos cómo también enfrentar este tema. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. ¿Qué es lo que deben de saber las familias del sureste mexicano ante esta reincorporación a la nueva normalidad, etapa que inicia el día de hoy? ¿Cómo debemos protegernos nosotros, cada uno como persona? Bueno, las medidas creo que ya la mayoría de las personas las conocemos. Es algo que debemos irnos acostumbrando, ¿sí? a esta nueva realidad, a esta nueva situación. Las medidas de protección personal, pues yo creo que debe ser parte de la cultura que ya vamos a tener nosotros en el mundo, no nada más obviamente en México. Forma parte ya ante estas realidades, ante estas pandemias. Pues yo creo que es una lección, pues, para todo el mundo, de que estas medidas universales pues se seguirán tomando de aquí en adelante, ¿no? Porque son las que nos van a ayudar a evitar contagios y la propagación de la enfermedad. ¿Qué advierten ustedes como comunidad médica con este inicio de la nueva normalidad? ¿Si es un virus que llegó para quedarse, como dice la Organización Mundial de la Salud? Así es, todas las enfermedades infecciosas por virus o por bacterias llegan a quedarse, ¿sí? A diferencia de otras pequeñas pandemias que ha habido, o antecedentes del SARS-CoV-1, por ejemplo, que se autolimitaron y no se expandió como se expandió este virus. Este virus, como todos, llegan a quedarse en los seres humanos, ¿no? Acuérdense que los coronavirus en general viven con nosotros desde hace cientos de años, miles de años. Algunos de ellos tenemos una simbiosis con ellos donde ya no son tan patógenos para nosotros como tampoco son para otros mamíferos. Acuérdense que el coronavirus vive de manera natural en otros mamíferos. En el vampiro, por ejemplo, en los vampiros es el reservorio natural de algunos coronavirus, incluido este nuevo, ¿sí? Y donde no se sabe a ciencia cierta, se presupone que hubo un transmisor entre el vampiro y el humano. Y ahora tenemos este nuevo coronavirus, una aparente mutación del SARS-CoV-1 inicial. Y bueno, tenemos que estar acostumbrados a que estos virus pues van a estar entre nosotros. Seguramente cuando haya una vacuna, pues vamos a crear inmunidad la mayoría de las personas, como se crea inmunidad para otros virus, el virus del sarampión, el virus de la rubiola, en fin, tantos virus que hay vacunas ahora y que ahora ya no producen esas pandemias tan severas porque ya estamos inmunizados la mayoría de las personas. Seguramente con el coronavirus pasará eso. En cuanto salga la vacuna, pues la mayoría de las personas vamos a estar inmunizados o vacunados y difícilmente habrá un brote como el que está pasando ahorita. Y con este regreso a la nueva normalidad, etapa que inicia a partir de hoy, 18 de mayo, en algunos municipios, 324 municipios del país, se encuentra con nosotros el doctor Jicotencal García Jiménez. Él es neumólogo y estamos hablando pues de cómo debe ser este regreso. Y doctor, le agradezco mucho que se encuentre con nosotros en las noticias por la mañana. Platíquenos, ¿qué es lo que deben de saber ahora las familias del sureste mexicano y de Veracruz al respecto de este regreso a la nueva normalidad? ¿Por qué se dan estos casos de muertes cuando pueden ir a una atención hospitalaria los pacientes de COVID? Miren, desafortunadamente en la población general se han vertido en las redes sociales una serie de informaciones que desde mi punto de vista han dañado mucho, ¿sí? Porque son informaciones con pocos sustentos científicos, son informaciones en su mayoría falsas,
videos, audios, en fin, que están circulando y que crean en la población un temor infundado, o mal infundado, ¿sí? Sobre que no te vayas al hospital, que en lugar de ayudarte te vas a contaminar más, o en fin, una serie de cosas que han desgraciadamente provocado que el paciente que está en una etapa temprana de la enfermedad y a veces no recibe el tratamiento o los cuidados necesarios, permite que la enfermedad progrese. Ya cuando el paciente realmente se encuentra muy mal, cuando el paciente ya no puede respirar y está prácticamente asfixiándose, es cuando ya acuden al hospital. Y hay quienes no acuden, hay quienes prefieren incluso pues, quedarse en casa a fallecer, ¿no? Pero esto ha llegado a provocar que los hospitales pues obviamente se empiezan a saturar y esta realidad que vive en México pues no es exclusiva de México, ha sucedido y está sucediendo en diferentes partes del mundo. Esta mala información, desafortunadamente, este miedo que se le ha creado a la población de que los hospitales, en lugar de ayudarte, te puedes enfermar más o ponerte peor, pues ha provocado que el paciente no vaya al hospital. Cuando puede ir en una etapa temprana, donde puedes quizás ofrecerle al paciente que la neumonía, que es lo que favorece finalmente que el paciente pueda fallecer, se evite, o por lo menos tratarla correctamente y evitar que el paciente, la neumonía se complique más y que el paciente no requiera ventilación mecánica y que no requiera intubación. Los pacientes llegan al servicio de urgencias ya requiriendo en muchos casos la intubación, porque llegan con insuficiencia respiratoria muy grave, que si no se intuban, pues el paciente puede hacer paro respiratorio y fallecer en ese momento. Esto está provocando que los hospitales estén requiriendo pues, ventiladores, todo un equipamiento y todo el manejo de esos pacientes que requieren mucho personal y obviamente eso empieza a crear situaciones complejas en los hospitales, ¿no? Doctor, el coronavirus se ha vuelto también un virus interdisciplinario porque, daña varios órganos, como también se ha dado a conocer. ¿Qué es lo que lo hace diferente de, por ejemplo, el caso de la influenza, que también la vivimos en México, de otras pandemias, como usted lo señaló, pero que no han hecho que cambiemos nuestra realidad o nuestra normalidad como ahora se está haciendo con el coronavirus? Bueno, desde sus inicios que se detectó este nuevo virus, se detectó que tuvo una pequeña mutación en su superficie, una proteína que se llama Spike o proteína S, que es el que le ha conferido una mayor virulencia y una mayor capacidad de permanecer en algunas áreas, una mayor capacidad de sobrevivencia, por decirlo de alguna forma, del propio virus, en superficies, en el ambiente, ¿sí? Y eso hace que el contagio sea mucho más rápido. Y aparte, esta propiedad que tiene este virus de reproducirse o multiplicarse a mayor velocidad, ¿sí? A nivel intracelular que otros virus. Y eso ha provocado pues, que se expanda mundialmente y a su vez que su capacidad de producir daño también se aumente. Los órganos que en primero se dañan pues es el pulmón, es el órgano vital que sufre las consecuencias del ataque de este virus, y de ahí pueden otros órganos enfermarse cuando el paciente ya está en una etapa más avanzada de la enfermedad. La enfermedad la dividimos en 3 etapas o en 3 estadios, o sea, nosotros como médicos, como neumólogos, como especialistas, bueno, y lo sabe la comunidad médica en general, esta enfermedad tiene tres estadios. El estadio 1 es el estadio viral que le llamamos, o fase viral, que tiene una duración desde el primer día de los síntomas y dura aproximadamente 7 días en promedio. De ese estadio, si el paciente no se ha recibido tratamiento, vamos a avanzar al estadio 2 o fase 2, que es la fase pulmonar, donde ya hay neumonía, ¿sí? Esta segunda fase empieza alrededor del 7º día en general, puede empezar un poquito antes, un poquito después, pero en promedio a ese día, después se inician los síntomas, o sea, yo estoy enfermo, empiezo con síntomas, al 8º día muy probablemente voy a hacer neumonía si no recibo un tratamiento. Y la tercera etapa es la etapa que se llama hiperinflamación, que el virus al reproducirse tanto en los pulmones provoca una reacción inflamatoria muy severa en el pulmón, y esa reacción inflamatoria daña el pulmón aún más y provoca lo que se llama síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto, ¿sí? O síndrome de distrés respiratorio del adulto,
que es el que finalmente va a ocasionar la asfixia y la muerte del paciente. Son 3 fases de la enfermedad. Si nosotros detectamos al paciente en la fase 1, la fase viral, ¿sí?, y le hacemos unos exámenes que nos puedan predecir qué paciente puede ponerse grave y va a ser neumonía, podremos dar tratamientos, aunque todos sabemos que son tratamientos experimentales, o sea, así son las pandemias, que quizás puedan evitar que el paciente progrese en neumonía. Sí. ¿En qué pacientes nosotros podemos saber que se va a complicar? Es el paciente diabético. Si yo detecto un paciente que tiene diabetes y tiene los síntomas típicos de COVID, fiebre, bueno, los síntomas que ya todo el mundo conoce, y a ese paciente no le doy un tratamiento o lo dejo que progrese la enfermedad, ese paciente diabético al 7º día, 8º día de haber iniciado síntomas, muy probablemente va a ser neumonía. ¿Sí? Y a su vez esa neumonía se va a complicar y va a entrar a la fase 3. Lo que estamos viendo que llegan los pacientes a los hospitales graves están en la fase 3. O sea, hubo un periodo de 10 días aproximadamente en que el paciente pudo haber recibido un tratamiento y ese tratamiento no sirvió por las razones que sean, ¿sí? Porque se confió, porque a veces los síntomas no son tan agresivos al inicio de la enfermedad, ¿sí? Porque a veces quizás un diagnóstico, como es una enfermedad que se confunde con otras, ¿sí? Los médicos tampoco la tienen fácil, a veces los síntomas son tan parecidos a otras infecciones que pueden confundirlo con otro tipo de infección, una faringitis por otro tipo de bacterias, o en fin, y a veces dan antibióticos creyendo que es otra infección y la enfermedad sigue avanzando, ¿no? Y llegan a esta etapa, tercera fase, la fase hiperinflamatoria de la enfermedad, donde realmente es ya muy difícil poder, ya que la enfermedad se resuelva o mejore, ¿no? O haya una mejoría. Logran controlar esa fase hiperinflamatoria y hay pacientes que pues, van a fallecer. Doctor, tenemos un minuto para concluir, un mensaje para los remedios que han inventado a través de diferentes formas para quitar el coronavirus. ¿Qué le dice a la gente de estos remedios caseros? Pues es otra de las cosas que han causado mucho daño. O sea, esas informaciones con poco sustento científico, ¿sí? De que enjuagues con no sé qué, que tómate esto, tómate aquello, y el paciente con la esperanza de que con eso se pueda aliviar, con eso piensan que van a eliminar el virus, pues la enfermedad, el virus sigue progresando, o sea, el virus va a seguir avanzando paulatinamente en nuestro organismo, ¿sí? Y mientras nosotros nos confiemos a esos remedios caseros, si nuestro sistema inmune nos ayuda, porque a veces algunas personas esos remedios caseros, esos remedios aparentemente funcionan, pero es más que nada porque su sistema inmune está fuerte. Sí. O sea, si una persona joven o una persona que no es diabética o hipertensa toma ese remedio casero y se mejora, pues quiere decir que más que por el remedio casero fue porque su sistema inmune evitó que el virus siguiera multiplicándose y que fue su propio sistema inmune el que evitó que la enfermedad te complicara. Pero no es el remedio casero, no es tu sistema inmune que está trabajando bien. Y en alguien, bueno, que sea del sector vulnerable, efectivamente va a retrasar la participación de un médico para que en realidad pueda entrar en acción. Doctor Jicotencal García, le agradezco mucho su participación. Muchas gracias, como siempre. Al contrario, gracias a ustedes, muy amables.